Y en esta oportunidad vamos a tomar un tema muy particular y muy sensible, tiene que ver con la justificación, la narrativa que justificó, con la cual se autojustificó la última dictadura cívico-militar, que era la de la guerra contra la guerrilla, contra la subversión. ¿Por qué? Por lo que pasó en nuestra ciudad respecto de la figura de nuestro querido referente en relación a los derechos humanos, Carmelo Vinci, a quien vamos a estar escuchando a lo largo de este espacio. Si te parece, comenzamos. Dale, Sole, comenzamos entonces. Bueno, como les decía, la dictadura necesitó justificarse, justificar lo injustificable. Necesitó construir un relato para explicar la desaparición de personas, los centros clandestinos, la tortura sistemática, el secuestro de bebés. ¿Alguien se lo puede imaginar? Bueno, se lo imaginó la dictadura. Ese relato fue simple y poderoso, lo hemos escuchado a lo largo de mucho tiempo. Luego pareció que habíamos encontrado un acuerdo respecto de que esto era insondable, y sin embargo vuelve en los últimos tiempos. Se trata del relato de que en la Argentina hubo una guerra. Pero si hay una guerra, hay enemigos, y si hay enemigos, hay bajas, si hay bajas, hay daños colaterales. La idea de la guerra transformaba el terrorismo de Estado en una acción defensiva. La violencia estatal pasaba a ser una respuesta. Pero la historia, con el paso del tiempo, nos mostró y dio cuenta de que lo que sucedió en la Argentina durante esos años fue otra cosa. Escuchamos a Carmelo Vinci. Hubo algunos compañeros, con algunos, por ejemplo, nosotros salimos en diciembre del 82, después de 5 años y pico, y ya en enero ya estábamos acercándonos a las unidades básicas. Hubo otros compañeros que pasó muchísimo tiempo sin que pudieran hablar del tema, y que determinadas situaciones políticas hicieron que después empezaran a participar. Por ejemplo, hubo algunos que recién, con Néstor Kirchner, cuando eliminó las leyes de obediencia debida y punto final, y se empezaron a hacer los juicios, es como que se sintieron un poco más seguros y empezaron a poder hablar y a poder militar nuevamente, y hoy están codo a codo con nosotros. Y en la cárcel, para sobrevivir, nos organizamos como para sobrevivir y tratar de salir lo mejor posible. Y bueno, eso a muchos nos ayudó a que pudiéramos militar. Y después debe ser por la característica de cada uno, pero bueno, repito, hubo procesos distintos. Nosotros decidimos que a través de los derechos humanos podíamos trabajar el tema tan importante que es el de la justicia social y el de la justicia en general. Eran militantes, ahí lo escuchábamos a Carmelo Vinci, pero también hubo amas de casa, estudiantes. La población en general estaba bajo asedio por el terrorismo de Estado instalado por la última dictadura. Para 1976 lo cierto es que las principales organizaciones armadas estaban profundamente debilitadas. Persecución, detenciones, divisiones internas, exilios, el accionar represivo y ilegal ya estaba en marcha antes del golpe. La capacidad operativa de las organizaciones era mínima. Esto no significa negar la existencia de una violencia política previa existente en el país, sino que lo que intentamos es ubicarla en su dimensión real. No había una guerra simétrica, no había dos ejércitos enfrentados, no había un país al borde de una toma revolucionaria. Lo que había era otra cosa. Podemos determinar que había crisis económica, conflictividad social y una creciente movilización obrera y sindical frente a esta situación que se vivía. Entonces aparece una pregunta: si el golpe no fue para ganar una guerra, ¿para qué fue? Y creo que esa es la pregunta que responde a esta narrativa mentirosa, ¿no? La respuesta empieza a aparecer cuando miramos la economía del momento. Ya lo estuvimos abordando un poquito en los capítulos anteriores, y vamos a meternos de lleno en algún capítulo posterior, porque el golpe de 1976 inaugura un cambio estructural y profundo
que es económico. Apertura financiera, endeudamiento externo, desindustrialización y la caída del salario real. ¿Les suena? El terrorismo de Estado no fue solamente represión política, fue la condición necesaria para implementar un nuevo modelo económico. Para aplicar esas transformaciones era necesario disciplinar a la sociedad, a esa movilización obrera y sindical de la que hablábamos en el párrafo anterior. Neutralizar sindicatos, desarticular organizaciones sociales, instalar el miedo como forma de control. El enemigo no era solo la guerrilla, era la posibilidad de organización colectiva. Escuchamos a Carmelo. Nosotros cuando saliéramos no hiciéramos lo que hacemos mucho ahora. Esa era la idea. En el año 76 ya empezó a haber detenidos. Vinieron a desarmar a los sindicatos y todo lo que era organizaciones para poder aplicar su sistema económico. Cuestiones políticas e ideologías, nosotros fuimos secuestrados y llevados a ese... Yo era estudiante, estaba en la universidad de acá. Un 22 de septiembre del año 77 deciden ir a secuestrarme y me sacan de mi casa, me encapuchan y me llevan a un lugar que en ese momento no sabía y que después pudimos identificar que era el Monte Pelón. Pasamos por el Monte Pelón y eran los que militábamos en Olavarría. A muchos ya nos conocíamos de la universidad o militábamos también en la Juventud Peronista, etcétera, que es en el ámbito de los barrios, con los que seguimos militando en los temas de derechos humanos hoy, así que son con los que más nos entendemos, nos miramos, ya sabemos qué es lo que nos queremos decir, con mucho. Carmelo Vinci da ahí un pantallazo a lo que fue ese momento. Estudiantes, militantes, interesados por la justicia social, que hoy se reconocen en los derechos humanos, que continúan buscando esa justicia social a través de la propuesta de los derechos humanos. Con el regreso de la democracia apareció una fórmula que intentó cerrar la discusión de la que veníamos hablando y se denominó la teoría de los dos demonios, una narrativa que proponía una sociedad atrapada entre dos violencias equivalentes. Por un lado la guerrilla y por el otro lado el terrorismo de Estado. Pero el paso del tiempo y las investigaciones judiciales, como lo hemos visto en el centro de la provincia de Buenos Aires, nos muestran otra realidad total y completamente diferente. El Estado utilizó el aparato institucional para secuestrar, torturar, desaparecer personas. Lo hizo de forma clandestina y sistemática y planificada. No fue una reacción descontrolada, fue una política estatal. Y la diferencia es fundamental. La violencia estatal tiene una responsabilidad jurídica y política incomparable. De hecho, el juicio a las juntas así lo dejó demostrado ya en 1985. Escuchamos a Carmelo. Creo que es una batalla cultural a nivel total. Creemos que tenemos que dejar en claro qué es lo que pasó acá, pero sí decir que todo aquel, desde el lado de la comisión lo digo, todo aquel que defienda lo que fue la dictadura, todo aquel que niegue el número de desaparecidos, está avalando lo que hizo la dictadura. Y que justamente 30 años de democracia, son más de 30 años de democracia, son como 40 y pico ya, nos costó tratar de que no existan más golpes de estados, ¿sí? Ahora, por suerte, las ideas se han expresado, han sido votadas y se están aplicando. Nosotros defendemos lo que creemos que fue la lucha de los organismos de derechos humanos y bueno, quería fundamentalmente en este día y a los 50 años agradecerle a todos aquellos que han venido desde el lado de los concejales y que tomen en cuenta esto porque son cuerpos políticos y son los que tienen que darse esa discusión que lamentablemente a veces se traslada
a las redes sociales y a la comunidad, fomentando el negacionismo. Así que muchas gracias por permitirme esta palabra. Escuchábamos ahí a Carmelo Vinci en el último Consejo Deliberante del pasado 24 de marzo, en el marco de los 50 años del golpe cívico-militar de 1976, dejando bien en claro que no se puede seguir discutiendo sobre algo que ya ha quedado completamente saldado, que ha sido explicado, que ha sido estudiado, que ha sido verificado por la justicia, y que todo lo que se salga de allí se trata de negacionismo. Discutir si hubo guerra no es un debate del pasado, es una discusión que se está dando en el presente, y allí es donde señala Carmelo que hay una batalla cultural que hay que llevar adelante, porque el lenguaje es lo que construye sentido, y las palabras pueden justificar o pueden revelar. Hablar de guerra implica pensar en bandos iguales, hablar de terrorismo de Estado implica reconocer responsabilidades, como decíamos anteriormente. Nombrar correctamente el pasado es una forma de defender nuestra democracia actual. Entonces, por último, nos volvemos a hacer la pregunta inicial. ¿Hubo una guerra? Las investigaciones históricas, los testimonios, los juicios nos dicen otra cosa. Dicen que hubo un plan sistemático de represión para transformar la sociedad. Entender esto no es solo mirar hacia atrás, es decidir cómo queremos recordar, cómo queremos vivir el presente, porque la memoria no se trata del pasado, como lo venimos diciendo, y lo vamos a seguir sosteniendo, es una forma de construir nuestro futuro. Bien, Sole, qué interesante este tercer capítulo que nos traes de Memoria Pública, siempre, bueno, muy claro y además muy a tono con las cuestiones que han sucedido, como bien decías, a medida que recorra la columna vamos a ir, por supuesto, también profundizando en los temas del momento, y me gustaría retomar algo de lo que dijo Carmelo ahí cuando lo escuchábamos, que decía esto, ¿no? Todo el que cuestione el número de detenidos desaparecidos está avalando de alguna forma lo que se hizo en la dictadura, y me parece que es una de las reflexiones que nos queda en esto que nos propones hoy en este tercer episodio. Tal cual. Me parece súper importante primero que escuchemos, porque todavía lo podemos hacer, las voces en presente de quienes fueron testigos directos de aquello, ¿no? Escuchar a Carmelo, a Eduardo, a Carlito Genzón, a Araceli, digo, son nuestros referentes en Olavarriña, en la zona centro, y ellos son quienes nos pueden dar hoy todavía de primera mano un testimonio directo de esto que nosotros le ponemos concepto, le ponemos análisis, pero que ellos lo llevan en la historia, en el cuerpo, en la piel. Por lo tanto, súper importante escucharles a ellos y a ellas. Absolutamente, Sole. Bueno, te agradecemos muchísimo entonces este tercer episodio, y bueno, ya expectantes al próximo en esta columna que es Memoria Pública, que nos gusta tanto. Mira, vamos a adelantar un poquito. En la próxima vamos a hablar de la persecución a trabajadores y sindicalistas. Vamos a estar en la previa del 1 de mayo. Bien. Venimos hablando de la instalación del plan económico, y cómo, bueno, cuando hablamos de la persecución a los sindicalistas, bueno, cómo operó, qué pasó. Bueno, vamos a ir por ahí en el cuarto capítulo. Bien, me encantó ese adelanto, Sole, y de esta manera entonces te despedimos y te agradecemos un montón. Abrazo, chau. Beso grande. Bien, ahí pasaba entonces Sole Restivo, nuestra compañera, nuestra productora de contenidos desde Tandil, que nos trajo en esta ocasión el tercer episodio de Memoria Pública, Dictadura y Democracia, 50 años después, esta columna que nos propone Sole, en la que recorremos un poco lo que sucedió en nuestro país y esta historia que no debe repetirse nunca más.